Bueno, lo que vamos a hacer en este primer video de la serie de análisis musical de obras para piano es analizar de forma bastante simple y superficial la segunda pieza del álbum para la juventud, opus 68 de Robert Schumann. El título de esta pieza es Marcha de Soldados. Lo tenemos en alemán porque esta es la edición alemana de la partitura, ¿no? Obviamente tenemos varias ediciones para la gente de habla hispana o italianos. Existe una famosa edición Ricordi, ¿no? Que es una edición que yo he usado mucho tiempo, hasta que en algún momento conseguí esta edición alemana y de Breitkopf y Hertel. Tengo ambas para comparar, para elegir. Bueno, obviamente es una edición que en principio, por ser de Alemania y muy de esa época, de la época de Schumann, ¿no? Pienso yo que es como más recomendada, más fiel, ¿no? Y por otra parte es como más urtext, o sea, es decir, urtext es todo aquello que es el texto original tal cual lo escribió el compositor, sin agregados de editores o pianistas o revisores, ¿no? Así que bueno, siempre es bueno y yo recomiendo muchísimo tener el texto o edición urtext. Entonces bueno, como les venía diciendo, el título está en alemán, Soldatenmarsch, que significa marcha de soldados. Y bueno, siempre les comento a mis alumnos, y es muy importante esto, al momento de empezar a leer y trabajar en una partitura, que veamos las indicaciones del compositor, ¿no? Primero que todo con respecto al tempo, ¿no? A la velocidad con la que uno la iría a interpretar. Normalmente suelen poner una indicación de metrónomo, entre paréntesis, o no, al lado de esa indicación. En este caso Schumann no pone indicación de metrónomo. Entonces, bueno, no tenemos una idea exacta de cómo sería o cómo le hubiese gustado a él que lo tocáramos. Pero por la indicación que aparece en alemán, tenemos las palabras munter und straff. Eso significaría algo así como animado y tenso. Entonces, bueno, eso es muy importante porque lo tenemos que tener en cuenta. Es algo ya del carácter de la pieza. Es muy importante el tema del carácter, porque de lo contrario estaríamos tocando únicamente las notas y el ritmo. Y bueno, y todos sabemos que eso no es suficiente para una buena interpretación, una buena versión de una obra. Hay que poner mucho más, ¿no? Y el otro mucho más, bueno, algo mucho más sería el carácter, ¿no? Que es fundamental. Cada obra tiene su carácter y eso tiene que ver con por decirlo de alguna forma, el sentimiento de la obra, ¿no? ¿Qué refleja o qué quiso reflejar el compositor con esa obra en especial? Entonces, bueno, acá tenemos la indicación de animado y tenso, bueno, y es una marcha, o sea, ya sabemos bastante, ¿no? Luego de eso vemos la indicación de compás, que también es muy importante porque no es lo mismo un 2x4 que un 3x4 o un 4x4 o un 6x8, ¿no? No es lo mismo por el tema de los acentos, ¿no? Los acentos naturales que tiene cada compás, en especial en los primeros tiempos, son los tiempos fuertes. Eso es muy importante, yo también se los insisto siempre a mis alumnos porque teniendo en cuenta eso desde la primera lectura de la obra, ya ganamos muchísimo tiempo, ¿no? De aprendizaje. Ganamos tiempo de estudio, de trabajo, todo. Bueno, y acto seguido, obviamente la tonalidad, ¿no? Es muy importante, la escala, en qué tono está escrita la partitura. Para eso, para aquellos que aún no saben o tienen dudas, nos fijamos en la armadura de clave, que son justamente acá, como marca el cursor, ¿eh? Las alteraciones que hay luego de la clave de sol y la clave de fa. Siempre al inicio de la partitura, acá vemos que se repite en los siguientes sistemas, ¿no? En este caso tenemos el fa sostenido únicamente. Entonces, bueno, hay dos posibilidades. Cuando la partitura tiene un solo sostenido, puede ser que esté en sol mayor, en la escala de sol mayor, o su relativa menor, que sería mi menor. Entonces, ¿cómo sabemos en cuál de las dos estaría? Bueno, para eso es bastante sencillo, nos fijamos en el comienzo de la partitura o, mejor todavía, en el final.
El último acorde, la última nota, el último intervalo, no importa lo que sea, lo importante es ver el final. Y vamos a ver, en este caso es un acorde, ¿no? Lo vemos verticalmente completo. Tenemos un sol en la mano derecha, en la izquierda, perdón, y continúa el acorde de sol en la derecha, con las notas si, re, sol. Entonces, sumamos todo de abajo para arriba, sol, si, re, sol, es el acorde de sol mayor. Entonces acá tenemos el tono, la tonalidad en la que fue escrita toda esta partitura, ¿no? Sol mayor. Entonces, resumiendo, sería una marcha en sol mayor en 2x4, que es justamente el compás de las marchas, ¿no? Eso también es muy importante porque ya vemos una marcha, está en 2x4 en tiempo binario, entonces ya sabemos que cada dos tiempos vamos a tener un acento, ¿no? Un acento natural. Entonces, bueno, eso es muy importante, porque nos va a marcar la métrica de la pieza durante toda la lectura, el aprendizaje y los ensayos, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un breve análisis de la partitura y luego que yo les explico algunos temas fundamentales, básicos, como digo, porque realmente si uno quiere después ir más profundo en el análisis, obviamente, bueno, eso queda para otro momento, otra ocasión. Esto es más que nada un breve análisis para tener una idea general de la obra, cómo estudiarla, cómo sacarle mejor provecho, cómo, por ende, finalmente, cómo tocarla mejor, cómo ofrecer una buena y fiel versión de la partitura, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la estructura, podemos decir que la pieza tiene una estructura A-B-A, tres partes, ¿no? En verdad son dos partes con la repetición de la parte A al final, ¿no? Entonces, bueno, la parte A inicial la tenemos en dos, divididas en dos secciones, ¿no? Acá tenemos cuatro compases. Estos primeros cuatro compases serían una frase, luego los otros cuatro compases serían la respuesta de esa frase, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se conoce en música como un periodo, ¿no? Un periodo formado por dos frases. La primera que sería como la pregunta y la segunda la respuesta, ¿no? Es un tipo de composición muy común, ¿no? Muy común, la forma periódica, ¿no? Dos frases, el antecedente y el consecuente, ¿no? O pregunta y respuesta, ¿no? Para que uno tenga mucho sentido, ¿no? Bueno, luego vemos que esa pregunta y respuesta, ese periodo, se repite una vez más, ¿no? Aquí tenemos cuatro compases más, estos cuatro, que son los mismos que estos cuatro, ¿no? Y luego la respuesta de estos cuatro también, que serían otra vez la repetición de estos cuatro de acá arriba. O sea que, ¿qué es lo que tenemos en la primera parte de la obra? Básicamente dos periodos iguales, ¿no? Un periodo, pregunta y respuesta, y otro periodo igual, pregunta y respuesta. Bueno, esa sería toda la parte A. Luego viene la parte B, que acá tenemos esta, muy importante porque en general en estas obras sencillas y cortas, ¿no? Las barras de repetición, que sería esta y esta, ¿no? O ritornello, en italiano, ritornello, o barras de repetición. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que esta barra doble con dos puntitos al centro, significa que cuando uno llega al final, acá termina la partitura, y aparece esta barra de repetición, tenemos que volver al siguiente signo de repetición que encontremos, que es este. Entonces, es como un gran paréntesis, ¿no? Este gran paréntesis de acá hasta acá lo vamos a repetir. Vamos a tocar dos veces, ¿no? La primera normal y cuando terminamos esto nos manda atrás de nuevo al próximo signo de repetición y lo repetimos una vez más. Y ahí terminaría la partitura completa, ¿ok? Son signos de repetición. Estos signos pueden ser cortos, por ejemplo, de cuatro compases nada más. Si hubiese un signo acá, solamente tocaríamos esto dos veces. O pueden ser largos, como en este caso, ¿no? Que tienen muchos más compases. Entonces, bueno, volviendo a la parte B sería la parte central de la pieza, ¿no? Recordemos que la parte A es todo esto y este compás que sigue acá. La parte B empieza acá
donde está el inicio del signo de repetición, ¿no? Y va a ir hasta la recapitulación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de la recapitulación? Bueno, esto es típico del análisis musical, ¿no? Hay que analizar toda la partitura, ver patrones, cuando se repiten estructuras o las mismas secuencias, y ahí encontramos los límites, ¿no? Entonces acá vemos, también nos ayuda la dinámica un poco, ¿no? Vemos la F de fuerte que aparece al comienzo de la partitura. Entonces, bueno, eso nos ayuda un poco cuando estamos medio perdidos. Acá podría ser que empieza algo conocido. Bueno, vamos a chequear. Tenemos acá el, el motivo típico de la marcha, ¿no? Si, do, re. Buscamos dónde está esto. Realmente, acá aparece en el comienzo si, do, re. Mano izquierda, sol, la, si. Mano izquierda, sol, la, si. Bueno, seguimos un poco más para chequear que sea igual. Y realmente, mi, re, do, si, la, sol. Volvemos acá. Mi, re, do, si, la, sol. Es exactamente igual, ¿no? Bueno, con la diferencia que es la primera frase esta, de aquel periodo, ¿no? Que yo les dije, periodo de 4 más 4, pregunta y respuesta. Acá tenemos la pregunta nada más, ¿no? Porque acá, los últimos 4 compases, esto no tiene nada que ver. Esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué sería esto? Bueno, esto sería como una especie de coda. Coda es la parte final de una pieza, de una estructura, de una obra, como sea, ¿no? Entonces esto podría ser la coda, ¿no? Entonces en vez de utilizar la respuesta igual que antes, él cambia esa respuesta y la transforma en una coda, ¿no? Una respuesta final sería, en donde le agrega los acordes finales, ¿no? El famoso chan, chan, ¿no? Acá tenemos re y sol. Terminamos en ¿no? Una típica cadencia. Entonces, bueno, esto sería algo así como la coda. Bueno, o sea que la parte A, la recapitulación, no es exactamente igual a la parte A, es más corta. Esto suele pasar en estas piezas cortas, ¿no? Con donde la recapitulación siempre, no siempre, a veces, ¿no? Suele ser menor. Sería, para diferenciarla, podría ser algo así como que la primera parte es A, la segunda parte es B, y la recapitulación, en vez de ser A de nuevo, le podemos decir que sería un A', ¿no? Para diferenciarlo. O sea, una parte diferente de A, no exactamente igual. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco una grabación que hice yo y que tengo en el video de YouTube. Para los que quieran ver el video lo pueden buscar ahí en mi canal, para que vayan viendo todo lo que les expliqué, más o menos muy por encima, obviamente, un pequeño y breve análisis, y vayan siguiendo con la partitura. Muy bien, así que esa es la versión completa de la obra, de la pieza. Bueno, y unas palabras finales, digamos a nivel más interpretativo, que son muy importantes tener en cuenta, sería, bueno, primero el carácter, ¿no? Obviamente, como habíamos hablado, una marcha, el carácter tiene que ser una cosa marcial, firme, ¿no? Así como heroica. Generalmente, bueno, en las marchas lo que se le da ese carácter es esto, este ritmo, ¿no? El motivo rítmico es muy importante, el puntillo, que es una espera en el valor de la nota, para los que no saben de teoría musical, ¿no? O de música en sí. El puntillo se le pone a la nota a la derecha y le agrega la mitad de su valor, o sea que si una nota vale, por decir algo, un tiempo, el puntillo le va
a sumar medio tiempo más. Y luego viene la semicorchea, que es una duración más corta y breve, que es lo que le da ese carácter, ¿no? de marcial, del pam, papam, pam, papam. Eso es muy típico. Cuando uno escucha eso en la música ya lo asocia directamente con algo marcial, ¿no? Con una marcha. Luego algo muy importante es la escritura de Schumann acá con las pausas, ¿no? Estos son los silencios y acá están las notas, los sonidos, digamos. Sonidos, silencio, sonidos, silencio. Bueno, al interpretar esto es muy importante. Después pueden chequearlo de nuevo con la grabación y con la partitura. Acostúmbrense a siempre escuchar con la partitura porque es importantísimo. Uno aprende mucho más música siguiendo con la partitura, ¿no? Siempre. Entonces van a ver que yo toco y se corta el sonido. Toco y se corta, toco y se corta, ¿no? Eso es muy importante y hay que ser muy exigente con ese momento de estudiar y tocar porque hay que respetar realmente los silencios, ¿no? A veces uno se le escapa un poquito y bueno, y un poquito esta está un poco más larga que esta, más corta. No, hay que tratar que sean todas las corcheas, ¿no? Iguales de duración y todas las pausas de corcheas también iguales. Entonces crea ese efecto que el compositor quiere realmente, ¿no? Porque de lo contrario hubiese escrito todas negras y no corchea, pausa, ¿no? O sea, hay como si fuera un pequeño hueco en después de cada nota, cada sonido. Bueno, la dinámica por lo general acá es muy básico todo, ¿no? Schumann no puso mucha indicación de dinámica, solamente fuerte, todo tiempo fuerte, ¿no? Entonces, bueno, acá mucho no se puede hacer a nivel dinámica. La pequeña libertad que uno se podría tomar como intérprete sería en el momento de repetir algo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá a veces uno no sabe que en las repeticiones uno puede llegar a ser la segunda vez un poco diferente a la primera, para no hacerlo tan monótono y tan igual, ¿no? Pero bueno, lamentablemente acá, bueno, no sé si lamentablemente es lo que Schumann quería, pero digo lamentablemente a nivel de colores, ¿no? De variaciones. No podemos hacer mucho más que tocar fuerte toda la pieza, ¿no? Toda la obra. Así que bueno, y ahora para terminar, algo muy importante y mucho más que tiene que ver con la técnica pianística, más complicada, ¿no? Para a un nivel iniciante o intermedio, sería el tema del tratamiento de las voces, ¿no? Eso es muy importante en la música también y a nivel pianístico bastante difícil porque uno tiene que manejar eso con los dedos y el control del ataque de la nota, ¿no? Entonces sería que la melodía acá, como tenemos intervalos, ¿no? Notas dobles, ¿no? Toda la mano derecha va tocando notas dobles. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Cómo hacer para destacar la melodía? Bueno, en este caso la melodía está en la voz superior, ¿no? La voz de arriba, que en este caso es si, do, re, mi, re, do, si, la, sol. Bueno, la nota de abajo vemos que se repite, siempre el sol, 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 cambia un poquito al fa y vuelve al sol, al fa y al sol. Bueno, obviamente esto no es tan divertido, digamos, tan rico como lo de arriba, ¿no? A nivel melódico. Entonces, claro, la melodía está arriba. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Acá está el tema, la dificultad en el piano, ¿no? Por eso decía a nivel intermedio o básico es muy difícil eso. El profesor lo tiene que trabajar, lo debería trabajar. Entonces, para que la voz de arriba destaque por encima de la de abajo. Bueno, eso lleva mucho tiempo de práctica y sobre todo de oído, ¿no? Tenemos que trabajar muchísimo el oído, hasta punto que nosotros vemos que se escucha la melodía todo el tiempo, ¿no? En ningún momento puede sonar más la voz de abajo, porque estaría tapando la de arriba, que es la melodía. ¿Ok? Yo a mis alumnos siempre digo que, bueno, lo trabajamos bien, lo trabajamos bastante y tienen que prestar mucha atención con el oído, lo que están tocando y ensayando, porque les digo yo, esta melodía de arriba es lo que va a oír la audiencia, el público, ¿no? Cuando ustedes lo toquen en vivo o cuando lo graben, por ejemplo, en una grabación. Si ustedes no escuchan esta melodía de arriba es porque algo está mal. Entonces, bueno, tienen que seguir ensayando y corrigiendo para que destaque eso de arriba. Y esto va a pasar en toda la partitura, ¿no? En la parte A, en la parte B también. Acá tenemos la parte B en esta parte, ¿no? En esta parte hay dos voces en la mano derecha. Entonces hay que destacar la de arriba, ¿no? Acá en este caso el mi, re, do, si, la. ¿Está? Y después vuelve la recapitulación de nuevo y al final.
Acá en el final es más fácil porque no hay dos voces en la mano derecha, tenemos una voz sola y otra voz abajo. Acá sí, bueno, perdón, acá sí se complica un poquito de nuevo. Acá tenemos un acorde, acá es un poco más difícil todavía porque son tres notas en la mano derecha y tres notas en la derecha. ¿Qué tendríamos que separar acá? Destacar la voz de arriba. En este caso el fa sostenido y en este caso el sol. Entonces tocar el acorde con la mano derecha, pero la voz superior, en este caso podría ser el cuarto dedo y en este el quinto, esos dos dedos tienen que destacarse sobre los otros de abajo. Eso es lo difícil y lo que hay que trabajar mucho para que suene realmente como debe sonar, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Como les decía, un breve análisis musical de la Marcha de Soldados de Schumann, del álbum para la Juventud. Cualquier inquietud que tengan o cualquier análisis más profundo de esta o de otra partitura que cualquiera de ustedes quiera hacer, les dejaré abajo mi correo electrónico para poder hacer una clase online. Con mucho gusto los ayudaré en este maravilloso mundo del análisis musical.